Días en Tijuana, Baja California, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 12 de julio de 2025. Nos encontramos presentes en la virtual 1 del turno de control para llevar a cabo audiencia inicial dentro de la causa penal 5570, diagonal 2025, con número único, caso 04-2025-21816, que se sufre en contra de Fabián López Fuentes por los delitos de lesiones agravadas por razón de parentesco, violencia familiar, de violencia que será dirigida por el licenciado Jaime Rubén Leal Carrillo, juez de control del Poder Judicial del Estado de California. Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia señalada por el encargado de sala para efectos de registro. Les pido a los intervinientes que se individualicen. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenos días a todos los presentes. Licenciado Jaime Sebreros Ayala, fiscal del Ministerio Público, con datos ya registrados en la administración del tribunal. Gracias, señoría. Gracias. Por parte de la defensa. Muy buenos días, señoría. Buenos días a todos presentes. Comparece el licenciado César David Castro Suástegui, con cédula profesional y datos ya registrados ante esta administración, este tribunal, señoría. Buenos días. Gracias. Encargado de sala, se verificó que las cédulas profesionales de los intervinientes se encuentran registradas ante la administración. Datos y cédulas debidamente registradas, su señoría. Muchas gracias. Fabián, ¿me das su nombre completo, por favor? Fabián, abre su micrófono para que lo pueda escuchar. ¿Me dice su nombre completo, Fabián? Fabián López Fuentes. Fabián, antes de entrar a esta audiencia, tuvo oportunidad de hablar con el defensor y que le explicara sus derechos. Sí, Muy bien, Fabián, entre esos derechos se encuentra que usted de manera libre decide qué trato le damos a sus datos personales, es decir, si quiere que sus datos sean públicos o quiere que sean privados, Fabián. están privados. Muy bien, Fabián, también le informo que usted tiene derecho siempre a contar con un defensor que lo asista durante el desarrollo del proceso y el desahogo de las audiencias. En este caso, usted lo puede nombrar a su defensor de manera libre. Si no cuenta con en este momento, con un defensor particular, el Estado le proporciona un defensor público. Por ese motivo se encuentra aquí el licenciado Castro Suástegui. Él es defensor público penal. Le pregunto, ¿quiere que él lo represente? Pues sí, no es que no tengo para pagar a un Muy público. bien. Entonces, abogado, acepta el cargo conferido. No, acepto y protesto el cargo, señor. Se le tiene por discernido el mismo con el cúmulo de derechos y obligaciones inherentes a este. Fabián, en esta fecha tú diste al encargado de sala antes de entrar a esta audiencia un domicilio, así como un número telefónico. Te pregunto, en caso de que obtengas tu libertad, ¿dónde te gustaría ser notificado y citado por parte de este tribunal? Pues donde puse el domicilio, Muy bien, te informo, Fabián, que en caso de que dicho domicilio sea falso o que tú te ausentes del mismo y no lo informes a este tribunal, eso indicaría que no tienes la intención de someterte a este proceso. Y como consecuencia, el fiscal podría solicitar se libre una orden de aprehensión en tu contra. ¿Está claro esto, Fabián? sí, está claro. Muy bien, Fabián, vamos a dar inicio a la audiencia. La audiencia la solicita el fiscal en primer término para verificar las circunstancias bajo las cuales fuiste detenido. Te voy a pedir, por favor, que guardes silencio y pongas mucha atención. Fiscal tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 16 constitucional, párrafo 10º, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita usted ratifique de legal la detención y retención del imputable de nombre Fabián López Fuentes. Esto al haber sido detenido en flagrancia delictiva, tal cual lo contempla el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece cuando la persona se señala por la víctima o ofendido, algún testigo y cuando tenga en su poder instrumentos o objetos producto del delito. Lo anterior se señala tiene sustento en un informe policial homologado que suscriben los oficiales de la Policía Municipal de nombres Pablo Ríos Díaz y la diversa Ana Lilia Dorantes Alquicira, quienes en lo medular establecen que siendo las 17:19 del día 9 de julio de la presente anualidad, ¿Me repite la fecha, fiscal? con todo gusto, señoría, día 9 de julio de la presente anualidad, Gracias, adelante. realizaban un recorrido de vigilancia sobre el Boulevard Natura del fraccionamiento Natura,
La central de radio les indica trasladarse a la privada del Halcón, número 1515-12C del fraccionamiento Hacienda Los Venados. Esto para atender un reporte por medio del botón morado de violencia familiar. Arriban al lugar a las 17:25 horas. Se estaciona en la unidad patrulla en la parte delantera de los departamentos, ya que es una privada aproximada de 10 edificios. Descienden de la misma. En ese momento escuchan gritos de auxilio de una femenina que provenían del piso número 3. De un edificio del lado izquierdo. Y ambos oficiales suben las escaleras hasta llegar al tercer piso. Y que al llegar al departamento marcado con el número 12C, una femenina de complexión robusta pedía auxilio. Y en la parte posterior de esta femenina se encontraba un masculino de complexión delgada, de tez morena, de una estatura aproximada 1,70, y vestía una playera de color negro, quien con su brazo izquierdo tenía abrazada del hombro izquierdo a la femenina. Y con su mano derecha empuñaba un cuchillo de cocina con cachos de color negro. El cual lo tenía puesto en el cuello de la femenina, gritándole que la iba a matar. Y ante esta situación elevan el nivel de contacto, y como comandos verbales le indican que soltara el cuchillo, soltando en ese momento la persona del sexo femenino, quien corrió y se puso detrás de los oficiales para resguardarse. En ese momento, el masculino no soltaba el cuchillo. Solicitan apoyo por medio de la central de radio. En repetidas ocasiones les indican que arrojara al piso el cuchillo. Este se negaba y les gritaba que se retiraran o si no los iba a agredir. En ese momento, el masculino arroja el cuchillo al piso, él quedó sobre el piso a una distancia aproximada de 1 metro, y que a las 17:30 horas el oficial Ríos Díaz interviene a quien dijo llamarse Fabián López Fuentes, a quien, debido a que se le encontró dentro de su radio de acción y disponibilidad, le coloca los candados de mano y ante el señalamiento
de la femenina a las 17:31 horas. La oficial Ana Lilia Dorantes le recaba el acta de entrevista a la reportante Guadalupe López Miranda. Esta refiere que el día 9 de julio de la presente anualidad a las 17:15 horas, al llegar a su departamento, ubicado en el domicilio anteriormente precisado, destinado al tribunal, observa que su esposo, Fabián López Fuentes, con quien tiene casada 19 años de edad y procrearon 4 hijos, estaba drogado. Este le refiere: ¿qué me ves, hija de tu puta madre? Luego observa que toma un cuchillo de la cocina, refiriéndole que la iba a matar. Posteriormente la agarra y la saca del departamento al pasillo, en donde le pone el cuchillo en el cuello, gritándole que la iba a matar. La reportante solicitaba auxilio y al poco rato llegan los oficiales de la policía municipal, resguardándose detrás de ellos, que siendo las 17:35 horas, el oficial Pablo Ríos procede a detener materialmente a Fabián López Fuentes, quien le hace saber el motivo de su detención, le lee sus derechos constitucionales que le asisten en calidad de persona detenida. A las 17:37 horas, la oficial Dorantes, Ana Lilia, procede a llevar a cabo la debida recolección, embalaje y custodia del cuchillo de cocina con hoja metálica de un solo filo, terminación en punta, empuñadura de plástico color negro, con una longitud de 25 centímetros. Finalmente le informo que con motivo de estos hechos se genera el incidente correspondiente 1080-571/2025, así como el Registro Nacional de Detenciones con consecutivo 0107 a nombre de Fabián López Fuentes. De lo anterior, su señoría, se advierte que el imputable de mérito fue detenido el día 9 de julio de la presente anualidad, puesto a disposición de esta fiscalía en misma fecha a las 19:34 horas. Esta fiscalía lo pone a disposición de este órgano jurisdiccional interno en el Centro de Detención Provisional de esta ciudad de Tijuana, el día 11 de julio de la presente anualidad a las 17:20 horas, por lo que considerar que se encuentran colmadas las exigencias que contempla el artículo 17 constitucional en relación con el 146, fracción segunda, inciso del Código Adjetivo de la materia, es que se reitera sobre la petición de que ratifique la legal detención y retención del imputable de mérito. Es cuanto, gracias. Defensa tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. La defensa pública no realizará manifestación en esta etapa procesal, señoría. Es cuanto. Señor Fabián, ¿quiere manifestar algo? Abra su micrófono, por favor, y respóndame con voz. Así como hace rato que dejó sostenida la tecla, haga lo mismo. Si no sabe prender el micrófono, dígale a un policía para que lo auxilie. Quieras hablar, oprimes esta tecla y ahí te escucha. ¿Sale? La Tienes que tenerla oprimida, sí. Ahora sí. Ya. Fabián, ¿quiere manifestar algo? No, pues no. Muy bien, voy a proceder a resolver la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público relativa a que se califique de legal la detención de Fabián. Permítame.
Fabián López Fuentes, por considerar que la misma se encuentra ajustada a derecho, específicamente la hipótesis de flagrancia delictiva establecida en el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicitud la cual sustenta con el contenido de un informe policial homologado de fecha 9 de julio del año 2025, en el que Pablo Ríos Díaz y Ana Lilia Dorantes Alquicira, agentes de la Policía Municipal, establecen las circunstancias como detienen a Fabián López Fuentes, esto al observar lo que se encontraba amagando aproximadamente a las 17:25 de ese mismo día, se encontraba, pues, por un lado, abrazando, amagando a una persona del sexo femenino, la cual se identificó como Guadalupe López Miranda, y a su vez en la mano derecha contaba con un cuchillo. Situación que fue corroborada por la propia víctima, toda vez que fue entrevistada por la agente Ana Lilia Dorantes a las 17:31 y dicha entrevista se encuentra anexa en el informe de investigación. Además, que fue debidamente señalado por la misma esta situación. Considera este juzgador que en el caso en concreto se encuentra actualizada la diversa hipótesis de flagrancia delictiva establecida en el artículo 146, fracción primera, toda vez que son los agentes de la Policía Municipal quienes de primera mano al momento de llegar al domicilio de los hechos pues, pueden observar cómo Fabián López Fuentes se encontraba llevando a cabo, en este caso, con un cuchillo amagando a la víctima y con ello, pues, causando un daño a la misma. Considera este juzgador que en este caso efectivamente se encuentra actualizada una de las hipótesis de flagrancia delictiva que establece el artículo 146 ya mencionado, pero siendo esto la primera. Por otro lado, también se encuentra debidamente acreditado que el fiscal de cumplimiento a su obligación establecida en el artículo 16 constitucional relativa que debe de poner a los imputados, a los detenidos, a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas posteriores a que le fue puesto a su disposición. En razón de ello y al reunirse todos estos requisitos, considera este juzgador se encuentra, resulta procedente acceder de conformidad a la solicitud que plantea la Fiscalía, y motivo por el cual se califica de legal la detención y retención de Fabián López Fuentes. ¿Tiene alguna diversa solicitud, fiscal? Sí, su señoría, en términos del artículo 20, apartado 2, fracción tercera de la Constitución 309 y 311 del Código Objetivo de la Materia, solicito usted oportunidad para formular imputación. Señor Fabián, defensor, su cámara, por favor. Señor Fabián, le informo a usted que el fiscal quiere formular la imputación. Esto implica que le va a informar que se está investigando un hecho en su contra. Le va a explicar en qué consiste este hecho, cómo participa usted en el mismo, quiénes son las personas que declaran en su contra y cuál es el nombre que la ley le otorga a este hecho. Le voy a pedir por favor que ponga mucha atención ya que es de vital importancia que lo entienda y posteriormente pues volveré para hacerle algunas preguntas. Fiscal, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, señoría. Señor Fabián López Fuentes, hago a su conocimiento que esta fiscalía ha sido una investigación en su contra por los hechos que la ley señala como delito de lesiones agravadas por razón del parentesco y violencia familiar. Eh, este último en su vertiente de violencia física, contempladas en los numerales 137, 138, párrafo primero, 142, 242 bis, es en fracción primera, todos del Código Penal vigente en el Estado. Esto es en base al siguiente hecho. Siendo el día 9 de julio de la presente anualidad, aproximadamente a las 17:15 usted, Fiscal, le voy a pedir por favor nada más que vaya un poco más pausado para poder anotar lo que está así diciendo, por favor. con todo gusto, señoría, 9 de julio de 2025 aproximadamente. a las 17:15 Adelante. se encontraba usted, Fabián López Fuentes, en el interior del domicilio ubicado en Privada Halcón, número 1515-12C del fraccionamiento Hacienda Los Venados, cuando llega su esposa y víctima, Guadalupe López Miranda. Permítame. Cuando llega su esposa Guadalupe López Miranda, en compañía de la hija de ambos, menor de edad, de iniciales MGLL.
¿Me repite las iniciales? MGLL. ¿Sí es? Y es usted quien le refiere a su esposa: ¿qué me ves, hija de tu puta madre? ¿Dónde estabas? Un momento. Eres una puta, eres Un una... momento. Adelante. Eres una puta, eres una zorra, te fuiste con alguien, yo te vi. Te voy a matar. Es cuando toma de la cocina un cuchillo con mango de color negro, al tiempo que le dice: no estoy loco, te voy a matar. Y luego me voy a matar. Es cuando la hija de ambos, ya referida, toma el teléfono y presiona el botón morado. Es cuando usted, con su mano derecha, la toma del cabello y la avienta al suelo. La comienza a patear en el abdomen con su pierna derecha, dándole puntapiés. Permítame. Causándole una alteración en la salud, tales como tres equimosis violáceas, tenues, la mayor de 1,5 centímetros por 3 milímetros, y la menor de 3 milímetros, localizada en cara anterior de tercio medio de brazo derecho. Tres escoriaciones con costra hemática, la mayor de 2 centímetros por 1 milímetro, y la menor de 4 milímetros, localizada en cara anterior de tercio medio de antebrazo izquierdo.
abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo, ¿A qué? panículo, No me lo repite completo. eh, Abdomen globoso abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo, con cicatriz hiperpigmentada, hiperpigmentada. correcto, a nivel de la línea media, y profunda en hipogastrio y flancos, ¿Y profundo en qué? hipogastrio y flancos, Flancos. correcto, o los laterales, los cuales se clasificaron como de las que requieren tratamiento médico y tardan en sanar. ¿Dónde? Adelante. Gracias. Los cuales se clasificaron como de las que requieren tratamiento médico y tardan en sanar menos de 15 días, para después sujetar del cabello a su esposa, a quien también le causa una alteración en la salud, como contractura muscular y dolor a la digitopresión, en región paravertebral, cervical y hombros. Dolor al realizar arcos de movilidad de cuello, refiere dolor en el cuello y hombros al realizar movilidad, equimosis violácea tenue, localizada en cara anterior interna de tercio medio, las cuales fueron clasificadas como de las que requieren tratamiento médico y tardan en sanar menos de 15 días. Posteriormente la avienta hacia el sillón de la sala, Momento. ¿Tardan en sanar menos, dijo, de 15 días? menos de 15 días, señoría. Correcto. Permítame. Sí, señoría. Adelante. Y posteriormente la avienta al sillón de la sala y le dice que la va a matar. ¿Mm? Y al llegar los oficiales de la policía municipal,
Cuando iban subiendo las escaleras, su esposa grita, ayuda. Es cuando la hija de ambos sale a la casa. Y al ver que ya estaban los policías ahí, él la toma por la espalda, A la hija. a la esposa. Le pone el cuchillo en el cuello. La cual se escapa y se logra resguardar detrás de los policías. Quienes logran persuadirlo de que arroje el cuchillo para posteriormente ser asegurado por los propios oficiales de la policía municipal. Se le atribuye haber realizado dicha conducta de manera dolosa y a título de autor directo, al cual lo contempla el artículo 14 y 16, ambos en su fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Finalmente le informo que las personas que declaran en su contra son los oficiales de la Policía Municipal, Pablo Ríos Díaz y la diversa Ana Lilia Dorantes Alquicira, así como la víctima Guadalupe López Miranda, en nombre propio y representación de su menor hija Maritza Guadalupe López. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Defensa necesita alguna aclaración o precisión? No, señoría, por el momento no, ninguna. Gracias. ¿Fabián entendió el hecho que le acaban de mencionar? Su micrófono, Fabián, ábralo. ¿Entendió el hecho, Fabián? Sí, sí, escuché todo. Muy bien, si entendió el hecho, le informo que ya está en condiciones de contestar al cargo. Usted tiene derecho a declarar, Fabián. Este derecho puede hacer uso de él en todo el proceso. Si decide declarar en este momento, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra al momento de que yo resuelva su situación jurídica. Por el contrario, no emitir declaración no le conlleva ningún perjuicio. Le voy a dar un minuto con su defensor para que lo analicen y me indique si desea o no declarar. Pausamos, por favor. Se renueva la presente audiencia. Fabián, le pregunto, ¿desea emitir declaración? No, no quiero declarar. Muy bien, se hace constar que el imputado manifestó no desea emitir declaración. Diversa solicitud. Sí, señoría, en términos del artículo 19 constitucional 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que vincule el proceso al referido imputado por el hecho en materia de la acusación con la clasificación jurídica y el sustento legal ya invocados. Es cuanto. Señor Fabián, el fiscal solicita se le vincule a proceso. Le informo que esto implica que se judicialice la investigación y usted quede sujeto a la misma. Para ello, usted tiene derecho a conocer todos los antecedentes con los que cuenta el fiscal dentro de la carpeta. En este momento nos va a hacer saber esos antecedentes, así que le pido por favor que ponga mucha atención. Fiscal tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Los antecedentes de investigación con los que esta fiscalía sustenta el hecho en materia de la imputación son los siguientes. En primer término, el informe policial homologado que suscribieron los oficiales de la Policía Municipal de nombres Ríos Díaz Pablo y la diversa Dorantes Alquicira Ana Lilia, de fecha 9 de julio de la presente anualidad, así como la entrevista que estos mismos le realizan a la víctima de nombre Guadalupe, Guadalupe López Miranda,
en misma fecha, los cuales, señores, se solicita se dé por reproducidos en no haber repeticiones al haber sido expuesto recientemente en el control de la atención. Esto en caso no existe inconveniente por parte de la defensa. ¿Defensa tiene alguna oposición? No, señoría, por parte de la defensa no hay oposición. Muy bien, fiscal, puede continuar. Gracias, señoría. Se cuenta también con la denuncia que interpuso en sede ministerial la víctima Guadalupe López Miranda, esto en fecha 10 de julio de la presente anualidad, y hace una reseña de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el hecho delictivo que aquí ocupa, en los mismos términos de que ya quedaron precisados a lo largo de esta entrevista y como quedaron plasmados en la entrevista que le realizan los oficiales respondientes, los cuales de igual manera se solicita se dé por reproducido y no repeticiones. En caso de inconveniente por parte de la defensa, añadiendo única y exclusivamente que formaliza también denuncia en nombre y representación de su menor hija, Maritza Guadalupe López López. Adelante, fiscal. Se cuenta también con el acta de nacimiento con número de folio TA 02-19-94-228, en la que aparecen como padres de la menor de criptónimos MGLL, el aquí imputado y la víctima ya referenciada. Se cuenta también con el acta, ¿Me dice por favor nada más la fecha de nacimiento de la menor? y su señoría es fecha de registro, fecha de nacimiento, 27 de julio, 7. 27 de julio del 2018, Xavier. Gracias, adelante. Se cuenta también con el acta, de matrimonio, apareciendo como contrayentes los de nombres Fabián López Fuentes y la víctima Guadalupe López Miranda, con número de folio TJA 30-97-928, expedido por el oficial de registro civil Ramón Tendejas López. Se cuenta también, su señoría, con el certificado de integridad física a nombre de la víctima Guadalupe López Miranda, cual es emitido por la perito médico adscrita a esta fiscalía, la doctora Nancy de la Luz Montaño Castrejón, en fecha 10 de julio de la presente anualidad, quien al tenerla a la vista advierte las lesiones que ya fueron referidas a este honorable tribunal en ocasión del hecho material de imputación, el cual se solicita se dé por reproducido y no haber repeticiones en caso de no existir inconveniente por las partes. Adelante, fiscal. Concluyendo que las lesiones que la víctima presenta, pues son de las que de las que sí requieren tratamiento médico, no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días. Se cuenta también, señora, con un informe en materia de psicología forense que le fue practicada a la víctima Guadalupe López Miranda por la perito médico adscrita a esta fiscalía, Melissa Lara Ramírez, en fecha 11 de julio de la presente anualidad. Dentro de las intervenciones que le realiza, establece que la víctima le logra identificar a la víctima indicadores tales como tristeza, miedo y sentimiento de hartazgo ante las agresiones y las represalias que el imputado ejerce en su contra. Se cuenta también con el certificado de integridad física de la menor de criptónimos MGLL, el cual es elaborado por la
perito médico adscrita a esta fiscalía, Nancy de la Luz Montaño Castrejón, en fecha 10 de julio de la presente anualidad, quien al tenerla a la vista establece las lesiones y la duración de evolución de estas, las cuales ya quedaron de igual manera precisadas en el hecho material de imputación, el cual se solicita sea por reproducido, no hay repeticiones en caso de inconveniente por parte de este tribunal. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Se cuenta también con un informe de investigación con tarea específica realizado por el agente estatal de investigaciones de nombre César René Vargas Mesa en fecha 10 de julio de la presente anualidad. Dentro de los actos de investigación que el referido agente realiza es la individualización del imputado, de quien recaba 11 impresiones fotográficas de su extensión corporal, obtenidas de diversos ángulos, en las cuales se advierte la vestimenta que éste porta, misma que resulta ser coincidente con la descrita por los oficiales primeros respondientes a través del informe policial homologado. Se cuenta también con el acta de inspección del lugar de los hechos y la detención, esto es en Privada del Halcón, número 1515, interior 12C, en el fraccionamiento Hacienda Los Venados. De este lugar, el referido agente recaba 12 impresiones fotográficas y una geolocalización como evidencia demostrativa, acreditando así la existencia del mismo. Se cuenta también, su señoría, con el acta de inspección de objeto o producto del delito, consistente en un cuchillo de cocina con hoja metálica de un solo filo, terminación en punta, empuñadura de plástico de color negro de la marca Tratina Made in Brasil, con una longitud aproximada de 25 centímetros, agregando el agente 2 impresiones fotográficas como evidencia demostrativa. Siendo estos, señor, los registros de investigación con los que esta fiscalía sustenta el hecho en materia de la imputación, pues con los mismos se acredita la afectación a los bienes jurídicos tutelados por la norma penal, como es la salud de las personas y el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia. Se acredita que fue el aquí imputado quien causó un deterioro en la salud de la víctima, con las víctimas con quienes guarda una relación de primeramente matrimonio y de patriarcado, y ejerció actos violentos en contra de estas, actos violentos que de acuerdo al artículo 242, fracción primera del Código Represivo de la materia, establece que es acto violento todo aquel acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro, lo cual queda de manifiesto con la entrevista en primer término que le realizaron los oficiales primeros respondientes a la víctima y posteriormente con la declaración que ésta rinde en sede ministerial, de manera coincidente, realizando el señalamiento directo y estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el hecho delictivo que aquí se estudia, y en representación de igual manera de su menor hija de criptónimos ya mencionados. Se concatena a estas manifestaciones los certificados médicos respectivos de cada una de las víctimas, realizado por la perito médico adscrito a esta fiscalía, la doctora Nancy de la Luz Montaño Castrejón, en fecha 10 de julio de la presente anualidad, quien clasifica y establece el tiempo de evolución de cada una de las lesiones de las víctimas, las cuales tardan en sanar menos de 15 días. Por lo que hace a la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en la comisión de estos hechos, se explica con todos y cada uno de los registros de investigación anteriormente invocados, que concatenados entre sí nos dan la certeza o probabilidad, perdón, de que fue el aquí imputado quien de manera de probable, como ya se dijo, realizó las conductas delictivas que hoy se le recriminan, además de haber sido detenido en flagrancia delictiva ante el señalamiento directo e inequívoco de la víctima. Se le atribuye haber realizado dicha conducta de manera dolosa,
tal cual lo contempla el artículo 14, fracción primera del Código Represivo de la materia, donde las constancias que conforman la presente carpeta se advierte que la aquí imputada es una persona mayor de edad con capacidad de entender que el hecho que se le recrimina constituye un delito, no obstante, de manera libre y voluntaria decidió ejecutar dicha acción que también fuera realizada a título de autor directo, tal cual lo contempla el artículo 16, fracción primera de la referida codificación. Pues de las constancias ya aludidas, se advierte que fue el aquí imputado por sí solo quien realizó la conducta delictiva que se le recrimina. Al considerar, su señoría, que se encuentran colmadas exigencias que contempla el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existir una causa de extinción de la acción penal o expediente de delito, es que se reitera usted vincula el proceso al multireferido imputado por el hecho que la ley señala como delito de lesiones agravadas por razón del parentesco y violencia familiar en la vertiente de violencia física, previstos y sancionados en términos de los numerales anteriormente invocados. Asimismo, su señoría, se solicita a usted que al momento de resolver el presente asunto sea con perspectiva de género, ya que la víctima, por el simple hecho de ser mujer, tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo anterior de acuerdo a, a lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, convención también denominada Belén do Pará, en su estatuto de mecanismo de seguimiento previsto en el numeral séptimo de la referida normatividad. Es cuanto, señoría. Gracias. Señor Fabián, esos son los antecedentes con los que cuenta el fiscal dentro de la carpeta. Le informo que usted tiene derecho a decidir cuándo se resuelve su situación jurídica. Esto puede suceder en 3 momentos. El primero de ellos es en esta audiencia, el segundo es dentro de 72 horas o también puede solicitar el plazo de 144 horas. Le voy a dar un minuto con su defensor a solas para que lo platiquen y me indique cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica. Pausamos, por favor. Se reanuda la presente audiencia. Señor Fabián, le pregunto cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica. Pues si se pudiera hoy, mucho mejor, ya para resolver todo. A ver Muy en bien. qué queda. Defensor, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, señoría. Esta defensa solicita de manera muy objetiva ser resuelto el día de hoy conforme a derecho. Gracias. Fabián, ¿tiene algo que manifestar? ¿Quiere manifestar algo, Fabián? Abre el micrófono, Fabián. Está su micrófono apagado. Que se termine todo hoy ya. A ver qué quedamos. Pues yo el acuerdo que quiera ella, pues yo le respeto toda su decisión que ella decida. Voy a proceder a resolver la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público relativa a que se cree un auto de vinculación al proceso contra Fabián López Fuentes por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como los delitos de lesiones agravadas en razón del parentesco y violencia familiar. En primer término, se sabe señalar que soy competente para conocer del presente asunto en términos de lo que establece el artículo 6 del Código Penal del Estado de Baja California en relación con los artículos 20, fracción primera y 133, fracción primera, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto al tratarse de un asunto penal de competencia estatal que tuvo lugar en esta ciudad en la que ejerzo jurisdicción como juez de control. Por otro lado, los requisitos necesarios para librar en este caso, para emitir un auto de vinculación a proceso se encuentran establecidos en el numeral 19 constitucional en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer término, se requiere que se haya formulado imputación y que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Estos requisitos se cumplieron durante el desarrollo de la presente audiencia y obra constancia de los mismos en audio y video de esta. Por otro lado, se requiere que los datos de investigación que fueron señalados por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado intervino en la comisión del mismo. El fiscal hizo mención a esta autoridad el contenido del informe policial homologado de fecha 9 de julio del año 2025, asignado por los agentes de la Policía Municipal, Pablo Ríos Díaz y Ana Lilia Dorantes Alquicira, al cual se encuentra agregada la entrevista que fue realizada a la víctima Guadalupe López Miranda.
También hizo el conocimiento, la denuncia realizada en fecha 10 de julio del año 2025 por Guadalupe López Miranda, pues quien interpone formal denuncia en su nombre y también en representación de la niña víctima de iniciales MGLL. Esto en fecha 10 de abril del año 10 de julio, perdón, del año 2025 en la agencia del Ministerio Público. Se cuenta con el acta de nacimiento de la niña víctima, en la cual aparece como su padre, el de nombre Fabián López Fuentes, y su madre Guadalupe López Miranda, estableciendo fecha de nacimiento 27 de julio del año 2018. Es decir, pues que al momento de los hechos cuenta con 6 años de edad. Se cuenta también con el acta de matrimonio, en la cual se establece la relación, en este caso, que guardan el de nombre Fabián López Fuentes con Guadalupe López Miranda, ya que pues con esto se demuestra que se encuentran casados. También se cuenta con los certificados médicos de integridad física establecidos, signados por la perito médico Nancy de la Luz Montaño Castrejón, ambos en fecha 10 de julio del año 2025, uno sobre la víctima Guadalupe López Miranda y otro sobre la niña víctima de iniciales de MGLL, los cuales establecen las lesiones que sufrieron cada una de ellas, concordantes estas con las establecidas en la denuncia por Guadalupe López Miranda. Y finalmente se cuenta perdón, también con un informe en materia de psicología de fecha 11 de julio del año 2025 realizado por la perito psicóloga Melissa Lara Ramírez sobre la víctima Guadalupe López Miranda, la cual establece que esta cuenta con diversos indicadores con motivo de los hechos por los cuales pues, sufrió a causa del imputado. Y finalmente se cuenta con el informe de investigación de fecha 10 de julio del año 2025, el cual es signado por el agente estatal de investigación César René Vargas Mesa y se encuentra anexado al mismo una individualización del imputado, una inspección del lugar de los hechos y una inspección de los objetos. Esto es decir, el cuchillo con el cual manifiestan los agentes de la policía municipal observaron cómo Fabián López Fuentes amagaba a Guadalupe López Miranda, lo cual fue corroborado por la víctima ya mencionada al momento de rendir sus declaraciones. Todos estos antecedentes de investigación valorados en términos de lo que establece el artículo 269 en relación con el 259, perdón, en relación con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera este juzgador que valorados de manera libre y lógica, de acuerdo a la sana crítica y observando las máximas de la experiencia, hasta este momento son idóneos y suficientes para tener por acreditado que el día 9 de julio del año 2025, aproximadamente a las 17 horas con 15 minutos, Fabián López Fuentes se encontraba en el interior del domicilio ubicado en Privada del Halcón, número 1515, interior 12C, del fraccionamiento Hacienda Los Venados de esta ciudad, cuando llegó su esposa y víctima, Guadalupe López Miranda, en compañía de su menor hija de iniciales MGLL. Y este refiere a su esposa: ¿qué me ves, hija de tu puta madre? ¿Dónde estabas? Eres una puta, eres una zorra, te fuiste con alguien, ya te vi, te voy a matar. Toma un cuchillo de la cocina con mango negro, al tiempo que le dice, no estoy loco, te voy a matar y luego me voy a matar. Es cuando la niña víctima toma el teléfono celular, presiona el botón morado y el imputado con su mano derecha la toma del cabello y la avienta al suelo. La comienza a patear con su pierna derecha, dándole puntapiés, causándole una alteración en la salud, tales como 3 equimosis violáceas tenues, la mayor de 1.5 centímetros por 3 milímetros y la menor de 3 milímetros, localizada en cara anterior del tercio medio del brazo derecho. 3 coloraciones con costra hemática, la mayor de 2 centímetros por 1 milímetro y la menor de 4 milímetros, localizada en cara anterior de tercio medio del antebrazo izquierdo. Abdomen globoso a expensas del panículo adiposo con cicatriz hiperpigmentada a nivel de la línea media y profunda en hipocástreo y flancos, los cuales se clasifican como de las que requieren tratamiento médico y tardan en sanar menos de 15 días, para después sujetar del cabello a la víctima, a quien también le causa una alteración en la salud, como contractura muscular y dolor a la digitopresión en región paravertebral, cervical y hombros, dolor al revisar arcos de movilidad del cuello,
equimosis violácea, tenue localizada en la cara anterior interna del tercio medio, las cuales fueron clasificadas como las que requieren tratamiento médico y tardan en sanar menos de 15 días. Posteriormente, la avienta a un sillón de la sala y le dice que la va a matar. Y al llegar los oficiales de la policía municipal, cuando suben las escaleras, la víctima grita ayuda. La hija de ambos sale de la casa y al ver que estaban los policías ahí, el imputado Fabián le pone un cuchillo en el cuello a la víctima. Esta logra escaparse y resguardarse atrás de los policías, quienes lo persuaden de arrojar el cuchillo y posteriormente lo detienen. Considera este juzgador que el hecho antes mencionado se encuentra debidamente acreditado con los antecedentes ya mencionados. Queda establecido el lugar donde sucedió dicho hecho, la mecánica también de los hechos que fue enunciada por Guadalupe López Miranda. Esto en sus declaraciones, ambas, la primera ante los agentes de la Policía Municipal y la segunda en sede ministerial. A estas declaraciones se les otorga lo probatorio tomando en consideración que la víctima es clara y precisa al establecer las circunstancias bajo las cuales se pudo percatar de la comisión del hecho delictivo. Además de que pues, lo pudo observar por sus propios sentidos, ya que fue ella, sobre la cual se llevaron a cabo estas acciones antijurídicas, así como su menor víctima, su menor hija. Queda debidamente acreditado también el parentesco que existe entre Fabián López Fuentes con la niña víctima y la relación también, en este caso de matrimonio, con la diversa víctima Guadalupe López Miranda. Esto con las actas de nacimiento y el acta de matrimonio a los que hizo mención el agente del Ministerio Público. Queda establecido que ambas víctimas, en este caso la niña víctima y la víctima, resultaron con lesiones con motivo de los hechos, con los certificados médicos a los cuales se les otorgaba lo probatorio, todas vez que fueron realizados por peritos expertos en la materia, y que hasta este momento no habrá ningún dato que permita establecer, pues lo contrario a los mismos. Estos hechos considera este juzgador que diverso a lo que manifiesta la gente del Ministerio Público, se acreditan delitos, pero no de manera parcial los manifestados por la Fiscalía. En primer término, considero que sí se encuentra acreditado por lo que hace a la niña víctima el delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 242 bis, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que existe esta relación de parentesco, la cual ya fue acreditada. Se establece que el imputado realizó violencia física entre la narrativa de los hechos realizados por la víctima y que con motivo de estas víctimas, de estos hechos, pues se le causaron lesiones. Considera este juzgador que en este caso el delito, como ya dije, violencia familiar, se encuentra acreditado con los antecedentes antes narrados. Sin embargo, el de lesiones agravadas en razón del parentesco, pues no es posible que coexista con el diverso de violencia familiar, ya que en ambos delitos, pues en este caso, la circunstancia modificatoria del delito base por lo que hace a lesiones es este parentesco que existe entre las personas, parentesco que es tomado en cuenta para clasificar el delito de violencia familiar. En razón de ello, no puede considerarse que existe este en los dos delitos porque sería tanto, pues, como llevar a cabo un doble juicio de reproche en contra del imputado. En este caso, considera este juzgador que tomando en consideración el delito por el cual ya se informó que quedó acreditado siendo el de violencia familiar, pues se debe de castigar en este caso las lesiones como lesiones simples establecidas en el artículo 130 y, permítame, 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto por lo que hace únicamente a la víctima, la niña víctima de iniciales MGLL. Por lo que hace la diversa víctima Guadalupe López Miranda, este juzgador considera que no se acreditan los delitos que manifiesta el fiscal, sino uno diverso. Al analizar todos estos antecedentes de investigación, este juzgador considera que hasta este momento, de los datos que fueron aportados, se encuentra acreditado a título de probable la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, establecido en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación este con el artículo 15 del Código Penal del Estado,
y 80 del mismo ordenamiento. Esto tomando en consideración que en primer término de los antecedentes ya mencionados se acredita que existe en este caso que el activo del ilícito realizó acciones tendientes a cometer un delito, en este caso el del feminicidio, toda vez que de manera literal externó su deseo de matar a la víctima Guadalupe López Miranda, deseo que fue debidamente, circunstancia que fue corroborada por la víctima al momento de rendir sus declaraciones y por los agentes de la policía municipal al momento que llegan al domicilio, lugar de los hechos, toda vez que establecen pues que y decía que la iba a matar. Y no solo externó este deseo, sino que también realizó acciones tendientes a llevar a cabo esta circunstancia, como lo es el tomar el cuchillo de cocina, que todo el mundo sabemos que los cuchillos pues son un instrumento filoso, los cuales pueden causar graves heridas a las personas, y además con este amagar a la víctima que le iba a matar, circunstancia que considera este juzgador no se llevó a cabo por razones ajenas a la voluntad del imputado. En este caso, porque la menor víctima, la niña víctima, pues solicitó ayuda por medio del botón morado, la aplicación que conocemos funciona en este estado, y que además los agentes de la Policía Municipal de manera oportuna intervienen cuando esta persona aún no llevaba a cabo la acción, pero que estaba realizándola, toda vez que pues ellos establecen cómo lo observan con el cuchillo, cómo tenía a la víctima Guadalupe López Miranda amagada. En razón de ello, considero pues que hasta este momento se encuentra acreditada que efectivamente Fabián López Puentes pues llevaba estas acciones con la intención de realizar esta afectación a la vida de la víctima. Considero también que se encuentra debidamente acreditada la razón de género para actualizar este delito que establece la fracción primera del artículo 129 ya mencionado, toda vez que ha quedado debidamente acreditado con el acta de matrimonio a la que hizo referencia la gente del Ministerio Público que existe una relación sentimental, en este caso de matrimonio, entre el imputado y la víctima Guadalupe López ya mencionada. Considerando pues que con esto se encuentra acreditada la materialidad de los delitos ya mencionados, de feminicidio en grado de tentativa, de violencia familiar en su vertiente de violencia física y el de lesiones simples, estos previstos y sancionados por los artículos, el primero de ellos, 129, en relación con el artículo 15 y 80, el segundo de violencia familiar con el artículo 242 bis fracción primera y el de lesiones simples del artículo 138, 137 y 138, todos estos artículos del Código Penal del Estado de Baja California. Considerando con esto se encuentra pues acreditada la existencia de estos datos de hechos que le revisten características de delito. Por otro lado, la participación de Fabián quedó acreditada a título de probable con el señalamiento directo que realiza la víctima Guadalupe López Miranda, corroborado por lo manifestado por los agentes de la Policía Municipal, quienes pudieron percatarse cuando el imputado estaba realizando el hecho delictivo, pues aún se encontraba llevando a cabo estas acciones tendientes, pues, a menoscabar en este caso la vida de la víctima. Y también se encuentra debidamente apoyado con la individualización que realiza el agente estatal de investigación sobre el imputado en sede ministerial, en la cual establece características físicas y de vestimenta coincidentes con las señaladas por la víctima y por los agentes de la policía municipal. Esta conducta, considera este juzgador, se llevó a cabo de manera dolosa, es decir, conociendo lo antijurídico de su actuar y como autor directo, ya que señalan los agentes como la víctima, que es esta persona que lo realiza por sí misma sin ayuda de nadie más. En razón de todo esto, considero se encuentra actualizada el tercero de los requisitos establecido en el artículo 19 constitucional y el diverso 316 del Código Nacional ya mencionado. Por otro lado, considero que hasta este momento no se encuentra actualizada una causa de extinción de la acción penal o algún excluyente de delito que hacer valer en favor de Fabián López Puentes. No se desprende ninguna de la narrativa del fiscal, ni tampoco del defensor solicitó el estudio de alguna. En razón de ello, se encuentran reunidos los requisitos necesarios para acceder de conformidad a la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público, motivo por el cual
términos de lo que establece el artículo 19 constitucional en relación con el artículo 316, 317, 318 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decreta un auto de vinculación a proceso contra Fabián López Fuentes por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones simples, este último en reclasificación del diverso de lesiones agravadas en razón del parentesco por el cual el agente del Ministerio Público le había formulado imputación, previstos y sancionados en los delitos ya mencionados, tomando en consideración el delito por el cual se ha vinculado a proceso a Fabián López Fuentes dentro de la presente causa penal y que éste se encuentra dentro del catálogo establecido en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo. Este juzgador se encuentra obligado, en este caso, a imponer a Fabián López Fuentes la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la presente causa penal. Medida cautelar que tendrá vigencia por el tiempo que dure el proceso sin que sin que el proceso pueda exceder de 2 años, salvo que se encuentre afectado con motivo del ejercicio de la defensa técnica. Quedan debidamente notificados los intervinientes de dicha resolución. ¿Tienen diversa solicitud que hacer, fiscal? Sí, señora, en términos del artículo 321 del Código Administrativo de la materia, esta Fiscalía propone que el plazo de investigación complementaria sea de 2 meses. Lo anterior, su señoría, a fin de buscar, procurar una terminación anticipada del presente proceso en términos del artículo 17 constitucionales cuanto a 2 meses, dijo 2 fiscal. meses, correcto. Sí, señora. Defensor, No hay oposición respecto al plazo de investigación, señor. se utiliza el plazo de investigación complementaria de 2 meses solicitado por el fiscal. Este se encuentra dentro de contemplado dentro de los márgenes establecidos en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para los delitos que nos ocupa, tomando en consideración, pues, por los cuales se ha vinculado a proceso a Fabián López Fuentes. En razón de ello, dicho plazo deberá empezar a computarse a partir del día de hoy, 12 de julio del año 2025, y fenecerá el día 11, de septiembre del año 2025. Repito, fenecerá el día 11 de septiembre del año 2025. Ya han notificado a los intervinientes de dicha resolución. Diversa solicitud fiscal. Es cuanto, señoría. Gracias. Excelente tarde para todos. Igualmente, defensa. Me sería todo, señor. Muchas gracias. Buen día. Fabián, ¿tiene algo que manifestar antes de que termine la audiencia? ¿Usa un micrófono, Fabián? ¿Cómo? ¿Y en qué se quedó en la audiencia? ¿2 meses? ¿Qué? ¿Me voy a pasar Usted va a tiempo? continuar, va a estar sujeto a este proceso, va a quedar resguardado en el cerezo con motivo de los hechos y los delitos por los cuales lo vinculé. Y estos 2 meses son de investigación, son para que tanto el fiscal como el defensor recaben pruebas, las agreguen a la carpeta y posteriormente lleven otra audiencia en donde se depure esta prueba y decidan cómo va a terminar este proceso. Ah, bueno, De igual forma, cualquier cosa que pase en el proceso se le va a estar notificando a usted. ok, gracias. Bien, si no existe nada más que resolver, se da por terminada la presente diligencia. Que tengan todos buena tarde.